En este momento queremos darles a conocer el cuaderno académico del seguro de cumplimiento. Fasecolda ha venido desarrollando una serie de cuadernos y de temas académicos de interés para la industria aseguradora y aquí les vamos a explicar en este cuaderno en qué consiste el seguro de cumplimiento de una forma clara, sencilla y fácil para que ustedes puedan acceder a esta información. Este es un documento que tiene como objetivo servir de guía para las personas que quieran conocer más sobre este seguro, de tal manera que puedan comprender sus conceptos básicos y los temas más importantes que giran alrededor de este ramo. En la pantalla ustedes encuentran un código QR, el cual podrán escanear y de esta manera descargar la publicación. Igualmente pueden acceder a ella a través de nuestra página web www.fasecolda.com y en la sección de biblioteca acceder a la sección de cuadernos académicos y poder bajar esta información y acceder a este cuaderno. Estamos haciendo el lanzamiento de este producto hoy en este evento. Entonces, los invitamos a que escaneen el código QR que aparece en nuestras pantallas. Bueno, entonces ahora sí podemos continuar con nuestro Congreso de Seguro Cumplimiento 2022, una garantía para el desarrollo del país. Por favor, tomen asiento, vamos a dar inicio. ¿Cómo se encuentra nuestro país en torno al desarrollo de infraestructura? ¿Qué presupuesto se ha destinado para la ejecución de grandes megaproyectos? ¿Qué nuevos proyectos están por venir? Para dar respuesta a esta y otras preguntas y abrir nuestro segundo módulo de la agenda académica, el cual gira en torno a los proyectos de infraestructura, damos la bienvenida a la doctora Olga Lucía Ramírez, viceministra de Infraestructura, quien nos presentará un balance y perspectiva del Gobierno Nacional en esta materia. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Doctora Olga, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Inicialmente, Daniela, muchas gracias al doctor Miguel, a Fasecolda por la invitación, Juan Carlos, Cámara Colombiana de la Infraestructura, por supuesto a todos los que están presentes del mercado asegurador, reasegurador, intermediarios, porque creo que es una excelente oportunidad y más en el momento en el que estamos de dar un balance de lo que ha sido el avance transformacional, diría yo, en materia de proyectos de infraestructura. Yo hoy les voy a contar en materia de inversión, en materia de qué proyectos vamos a terminar, cuáles vamos a dejar contratados, cuáles han sido los retos más grandes y qué viene para el país en materia de infraestructura. Yo iniciaría diciendo que desde que nos estuvimos acá en agosto del 2018, hubo un lema importante y una premisa importante que creo que le interesa también a todas las aseguradoras y es dar cumplimiento a las obras, dar cumplimiento a los contratos y que las obras se ejecuten, bajo la premisa que ustedes deben haber escuchado de concluir todos nuestros proyectos de infraestructura desde el momento cero. Nos sentamos a ver cómo iban todos nuestros proyectos, cuáles estaban parados y hacia dónde debíamos ir. Eso es muy importante porque ya miraremos los resultados en materia de obras que vamos a dejar terminadas y qué proyectos vamos a dejar o adjudicados o en proceso de adjudicación. Un tema adicional y un mensaje adicional que hemos trabajado durante este gobierno y que yo lo quiero compartir con ustedes es la articulación que hemos logrado de todos los actores para que los proyectos sean una realidad. Ahorita vamos a ver cómo encontramos nosotros el balance de los proyectos de cuarta generación. Si bien habían proyectos, la mayoría estaban parados y estaban parados por diversas razones que ustedes como aseguradoras también deben saber, temas prediales, temas ambientales, pero aquí hay un componente muy grande y es el tema social. Aquí yo creo que dimos un tema o una transformación importante y es entender que las obras son de las personas. Aquí habían proyectos que ni siquiera habían tenido en cuenta las comunidades del área de influencia y por supuesto eso generaba una serie de retos y problemas a la hora de su ejecución. ¿Qué hicimos acá? Sentar a todos los actores, incluidas las comunidades, y les empezamos a explicar que es que las obras son de ellos, que los proyectos son para ellos y esto nos permitió
que hoy podamos tener un balance bastante satisfactorio en materia de reactivación de proyectos. Adicionalmente, sentamos a muchos actores y aquí hay una palabra muy importante y es articulación, no solo con la comunidad, sino con todos los actores. Aquí hablamos de los gremios, aquí hablamos de los actores o de los, digamos, los gremios empresariales de las zonas del país, estamos hablando de las bancadas parlamentarias, sin ellos tampoco hubiera sido posible avanzar, y creo que se lo han escuchado a la señora ministra, del señor presidente, y es que acá despolitizamos este sector. Estos 4 años lo que hicimos fue trabajar todos de la mano y que las obras de infraestructura no se conviertan en un debate político, que las obras de infraestructura resuelvan sus retos técnicos, la discusión se eleve de nivel y todos hablemos del por qué están fallando o cuáles son los retos que tenemos para superar. Yo quiero iniciar, y si bien me pidieron centrarme en 4G y 5G, en el esquema APPs, yo no puedo dejar de mencionar lo que han sido los avances en obra pública. Aquí hemos sido unos defensores tanto del esquema APPs como de la obra pública que ejecuta el Instituto Nacional de Vías, porque eso depende del caso, realmente la viabilidad de uno u otro. ¿Qué tenemos en obra pública? Es decir, a cargo del Instituto Nacional de Vías, que hemos invertido más de 25 billones de pesos y podemos decir que es la inversión más alta que hemos tenido en carreteras en la historia de Colombia, y ya vamos a ver por qué. Todo hay que medirlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ver qué encontramos, qué hemos hecho y qué vamos a dejar. Acá ustedes van a ver por cada una, digamos, de las obras más representativas, segundas calzadas y pavimento nuevo construido, 88 kilómetros recibimos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? 310 kilómetros. ¿Cómo vamos a finalizar? 493 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentamos más de 3 veces lo que se había construido en los últimos años en materia de infraestructura. En túneles encontramos 13, vamos a dejar 26 túneles. En mantenimiento y rehabilitación de red primaria, 963 kilómetros, hemos hecho 3.985, vamos a terminar en 4.628, más de 10 veces de lo que encontramos. Entonces, los hechos, digamos, y por eso ha sido, esto no es menor que ustedes vean todas las campañas y demás de este gobierno, y es más comunicacional, pero es con hechos que estamos avanzando en infraestructura y es con hechos que les estamos mostrando que hemos aumentado la cantidad de infraestructura disponible. En infraestructura fluvial, porque aquí hay otro tema, siempre hablamos de carreteras y el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que es la hoja de ruta, la hoja de planeación que tenemos en materia de infraestructura del año 2015, estaba muy enfocado en el modo carretero. De hecho, este es un trabajo que vamos a hacer ahora, que el presidente Iván Duque va a dejar, y es actualizar ese PMTI con un corte a lo que tenemos ahora y a lo que viene en los próximos años. En materia fluvial, realmente que tenemos 2 grandes hitos que creo que muchos los han visto: Canal del Dique, la obra de sostenibilidad más importante de América Latina, precisamente para proteger los ecosistemas, el tema de la inundación que hubo en su momento en la bahía de Cartagena, que vamos a dejar adjudicada en este gobierno, y el río Magdalena. Aquí la intermodalidad es súper importante, digamos que eso estamos trabajando también en la reducción de los costos logísticos, y una de las premisas para que eso pase es que haya intermodalidad. No necesariamente la carga se maneja toda en carretera, no necesariamente quiere decir que ya estamos trabajando para competir con la carretera y con los transportadores, sino que aquí hablamos de una complementariedad de modos. Y por eso, como van a ver, en este gobierno hemos trabajado en la intermodalidad, no solo en proyectos carreteros, sino en proyectos aeroportuarios, fluviales y férreos. Aquí a cargo del INVIAS hemos tenido una inversión de 161.000 millones en 58 proyectos fluviales. Esto porque es importante, de verdad esta inversión es histórica, y además uno cuando está digamos en este puesto y en este rol, pues nos fuimos a Colombia, o sea, nos fuimos a recorrer Colombia y resulta que hay zonas del país donde únicamente se llega en río, donde únicamente se transportan los productos por río, y estos proyectos son transformacionales también para esas comunidades donde estamos invirtiendo en proyectos fluviales. Y en la red férrea recibimos una inversión de 4.000 millones de pesos, y estamos hablando hoy de una inversión de más de 230.000 millones, aquí en un programa puntual que de pronto han escuchado, y si no los invito a conocerlo, que es el programa de Vías Verdes. Colombia lamentablemente tiene una red férrea que se dejó perder, y en este momento tenemos básicamente 2 corredores activos, todo el del centro del país que conecta con el puerto de Santa Marta, que es de hecho de los más eficientes que hay en América Latina, que va hasta Santa Marta, y Bogotá-Belencito, que básicamente transporta productos aquí en la zona central del país. Teníamos Ferrocarril del Pacífico y lamentablemente
ha sido un proyecto que ha fallado a lo largo de los años. Realmente lo que vamos a dejar en este gobierno para ese corredor es una estructuración que nos diga por qué ha fallado y cuál es la mejor manera de hacer ese trazado en la parte del Pacífico, porque pues esa conexión es bastante importante. Pero a lo que iba es intermodalidad y una inversión histórica en materia de obra pública. No puedo dejar tampoco de mencionar la inversión en vías terciarias. Aquí ahorita vamos a ver un mapa de Colombia donde los grandes proyectos de cuarta generación, los 14 proyectos de quinta generación, las obras públicas, básicamente ustedes ven que son las grandes arterias del país, las grandes troncales que comunican ciudades o que comunican con los puertos. ¿Qué pasa con las vías terciarias? Y creo que lo han escuchado mucho. Son esos pequeños centros poblados que son finalmente los que sacan los productos, los que permiten a los niños acceder a educación, los que permiten acceder a la salud, y lo que hicimos fue una inversión histórica gracias al mandato del presidente. Acá a la fecha hemos invertido más de 5,6 billones de pesos en vías terciarias, que son aquellas que conectan pequeños centros poblados. Ya les voy a explicar, digamos, en cuántos proyectos, pero de manera general estamos llegando a los 32 departamentos del país. El gobierno nacional lanzó un programa que se llamó, o que se llama Colombia Rural, donde básicamente le dijimos a los municipios, recordemos que las vías terciarias están a cargo de los municipios, no de la nación. Les dijimos, venga, priorice su mejor corredor. ¿Cuál es el que tiene el mayor impacto? Que yo le voy a cofinanciar. Y eso fue todo un programa sin intermediarios, online, con toda la transparencia del caso aquí. Además de lo que les dije al inicio, hemos trabajado por la transparencia y por el acceso a la información. Ese tema de participación de las comunidades requiere que la gente sepa en qué va sus proyectos. Y para el caso de vías terciarias, los invito también, existe una app para el celular, Colombia Rural, la pueden descargar, pueden ingresar también en un portal en el computador y ahí que van a ver cada uno de los más de 1000 proyectos en el estado en el que están, quién es el contratista, cuál es el estado de avance, van a tener fotos porque eso dirán, esto es inventado, no, tenemos y lo estamos actualizando cada momento, pero aquí la comunidad tiene que ser responsable con sus obras de infraestructura, saber en qué van e incluso hay un canal de comunicación abierto y pueden decir, venga, yo estoy en este municipio, hay un problema con este proyecto y hay un canal donde nos pueden hacer saber cualquier problema que haya en los proyectos. Colombia Rural, entonces, 1.529 proyectos en más de 1.054 municipios del total, 32 departamentos, cobertura de todo el país. Y aquí siempre trabajamos con metas. ¿Cuántos kilómetros vamos a dejar mejorados? Más de 12.400 y en mantenimiento más de 15.000 kilómetros. Aquí también medimos el impacto en materia de generación de empleo. Con esta inversión en vías terciarias estamos hablando de la generación de más de 86.000 empleos, pero además también quiero decir, esto es un esfuerzo de todos en estos 5,6 billones de pesos. Si bien hay un componente muy alto del presupuesto general de la Nación, aquí hemos trabajado en otras fuentes de financiación como son obras por impuestos, aquí es muy importante también resaltar la participación privada y que este mecanismo existe, que funciona y que se siga promoviendo, OCATPAS, que realmente es todo lo que se transmite ante el Sistema General de Regalías, y también conseguimos cooperación internacional. Aquí ustedes encuentran la Fundación Howard Buffett, esa es una inversión que estamos haciendo en el Catatumbo, en norte de Santander, y pues para los que conocen allá y verán, es una zona muy difícil que históricamente ha tenido temas de orden público y demás, y hemos sido testigos que cuando llega la infraestructura, llega el progreso, mejora la competitividad y se empiezan a eliminar todas esas actividades ilegales. Y ahí finalmente, igual, ¿qué recibimos en kilómetros de vías terciarias? ¿Cuánto hemos hecho y cuánto vamos a dejar? Finalmente, en cuanto a obra pública, tiene que ver, estamos hablando de una estrategia que hizo el presidente Iván Duque que se llama Compromiso por Colombia. Y esto surge luego o en medio de una pandemia para la reactivación. Creo que Colombia es uno de los países que mejor ha tenido reactivación y con mucho orgullo puedo decir que el sector infraestructura y las obras de infraestructura fue el primer sector que se reactivó aún en medio de la pandemia con todos los protocolos, pero aún más fuimos más allá. Entonces, cuando a una veces el presidente le dice a uno, si a usted le pregunta a su nieto algo, ¿qué legado, qué hizo? ¿Cuál fue su legado en este gobierno? Y parte de lo que decimos es que aún en medio de una pandemia logramos un programa tan ambicioso de reactivación como lo es Compromiso por Colombia. En este puntualmente hablamos de vías para la legalidad, concluir y reactivación 2.0. Concluir son 28 proyectos a cargo del INVIAS que son proyectos históricos. Yo de verdad siempre digo, personalmente he conocido el caso de la vía que comunica Quibdó con Medellín. Quibdó, o sea, Chocó tiene solamente 2 vías de acceso y conexión con el resto del país. Y no les voy a decir mentiras, llevaban más de 15 años esperando que esas vías se terminaran. Pues nosotros logramos conseguir los recursos y terminar esas 2 vías que van a estar terminadas a finalizar el gobierno, pero que son
proyectos que la gente venía anhelando por muchos años. Entonces, concluir son esos 28 proyectos del Invías por más de 2 billones de pesos que van a quedar finalizados en este gobierno. Tenemos también vías para la legalidad, que son ya proyectos a más largo plazo, donde el Invías normalmente celebra contratos a más cortico plazo, pero ¿qué pasa con aquellos que duran más tiempo? Aquí lo que hicimos fue garantizar los recursos para proyectos que son por obra pública, que superan unos determinados años que hicimos, asegurar las vigencias futuras y que también se garantice en parte operación y mantenimiento, que eso ha sido un reto, Juan Carlos, que tenemos y que hemos hablado mucho con el gremio, porque muchas veces pasa que se hacen las obras públicas y se descuida la carretera, su mantenimiento, y pues realmente luego volverlas a poner a punto es difícil. Pero acá, y Reactivación 2.0 fue una estrategia también de más de 4 billones de pesos, donde hicimos alianzas con los entes territoriales y básicamente se intervienen vías regionales, es decir, a cargo de los departamentos, a cargo de los municipios, donde el Estado pone una parte, ellos ponen la otra y se interviene. Eso es Reactivación 2.0. Pero para que tengan la foto completa, entonces esta estrategia de compromiso por Colombia son 82 proyectos, hablamos 50 que ya están adjudicados, lo que les decía, los 28 que están por concluir, los 22 de vías para la legalidad, 32 contratos de reactivación 2.0, que es la que les digo de vías regionales, son más de 208.000 empleos que se generan y más de 2.810 kilómetros nuevos de vías. Entonces veamos, pues, y ahí en el mapa, pues, yo sé que está muy chiquito, el que quiera la presentación, y tengo pues el listado de todos los proyectos, pero acá el mensaje es concluir las obras, dejar un horizonte, digamos, en un horizonte de tiempo planeado de las vías de mayor impacto, pero sobre todo que hoy ya están adjudicados y que hoy sus recursos ya se encuentran asegurados. Eso lo quería mencionar en cuanto a la obra pública, y ahora entremos ya más en el tema de 4G y 5G. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido estos proyectos y en qué estamos y qué vamos a dejar. Al igual que como les mencioné para la obra pública, acá encontramos 752 kilómetros entre segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles. Casi que vamos a dejar lo mismo que se había hecho desde el inicio del modelo en los años 90 en este periodo de los 4 años. Vamos a dejar, hemos hecho 457 y vamos a finalizar, adicionales a esos 457, 292 kilómetros de segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles. En túneles recibimos 25, hemos hecho 8 y vamos a hacer otros 17. Es decir, nuevamente igualamos en este gobierno lo que se había hecho en los últimos, desde los años 90 que empezó con este modelo. Puentes y viaductos, 0, vamos a hacer, hemos hecho 309, vamos a hacer adicionalmente 130. Y decirles que en avance de operación y mantenimiento, recordemos que esos contratos de 4G fueron firmados, Juan Carlos, entre los años 2014 y ya les voy a contar el balance, pero básicamente ninguno, estaban casi todos paralizados. Y en este gobierno, a hoy, hemos entregado ya 6 contratos de concesión de cuarta generación. ¿Y qué esperamos dejar? Otros 13 para un total de 19 proyectos de los 29 proyectos de cuarta generación. Simplemente para dejarles un contexto de lo que encontramos. Cuando nosotros entramos en agosto del 2018, el avance promedio de los 29 proyectos era del 16%. Teníamos solo 8 andando, 21 absolutamente parados. La mayoría con un avance menor al 1%, unos con el avance alrededor del 6% que nos dan este promedio del 16%, y hoy vamos en más del 65% de avance. ¿Eso qué quiere decir? Que nos sentamos, que dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Lo primero que hay que decir, y siempre hemos dicho, hay que construir sobre lo construido en materia de infraestructura. Aquí no podemos pensar que los proyectos de infraestructura son de un gobierno, y creo que pensamos también dejar como ese legado y que siga pasando de aquí a futuro, y es que hay que construir sobre lo que había. Entonces lo primero que hay que decir es que habían proyectos, habían contratos, que tenían problemas, sí. Entonces nos sentamos a ver cuáles eran los problemas. Se creó un cuarto de reactivación económica, con el entonces viceministro, que ahora es presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, con los concesionarios, con la ANI, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Temas prediales, temas ambientales, licencias, o sea, digamos una cantidad de cosas. ¿Y qué hicimos? También los invito para quien no lo conoce. En el año 2018, finalizando, lanzamos un documento, Juan Carlos lo conoce también muy bien, donde básicamente miramos cuáles eran los problemas comunes. Esto no puede ser de un funcionario de turno que le parezca o no le parezca avanzar con un proyecto, y vimos cuáles eran los principales problemas prediales, por qué en la ANI se estaban demorando, si es que había algún tema, y lo que hicimos fue, mire, estos son los problemas,
y estas son las soluciones. Entonces, a problemas comunes, soluciones comunes, y eso nos permitió destrabar los proyectos, y hoy les digo, tenemos 27 proyectos de los 29 andando. ¿Cuáles son los dos que faltan y por qué faltan? Uno tiene que ver con una cesión de uno de los accionistas, que yo creo que ese lo logramos dejar adelante, y uno tiene que ver con una licencia ambiental en el Valle del Cauca. Digamos, un tema de licenciamiento ambiental y nacederos de agua y demás, pero también estamos tratando de llegar a un acuerdo con el concesionario para sacarlo adelante. Entonces, el balance es que hoy los 27 están andando, 6 entregados ya y 19 que vamos a dejar entregados. Eso en materia de avance, porcentaje de avance. Eso que tiene implicaciones en materia de inversiones. Hoy estamos hablando que ya casi el 68% del CAPEX del 4G se encuentra ejecutado. Pero ojo, dentro de este gobierno, en estos 4 años, logramos ejecutar 33 billones de pesos de los 49, que es el total de programa de cuarta generación. Perdón, 25 durante este gobierno de los 33 que se llevan a la fecha. Y logramos reactivar otro proyecto bastante importante, que era Ruta Caribe 2, que gracias a todo el trabajo jurídico y demás que se hizo y con todos los actores para reactivar. Pero eso es un balance para que ustedes vean qué encontramos, qué hemos hecho, cómo lo hicimos, y acá se trata de darle continuidad a las buenas prácticas que se han encontrado para que los proyectos sigan avanzando. Aquí simplemente les reitero lo que ya les mencioné. Hoy que tenemos 27, 29 proyectos funcionando, un promedio de ejecución del 65%, tenemos 6 proyectos entregados y ya 15 proyectos tienen un porcentaje de avance superior al 50%. Solo algunos ejemplos, y de verdad uno ve las obras y pues todos nosotros que viajamos por carretera podemos ver que acá la ingeniería no es menor. Realmente la geografía colombiana, una vez dice, ay, pero ¿por qué en Estados Unidos o en otros países sí hacen las carreteras? Bueno, vengan y se meten a una montaña, vengan y se meten a esos viaductos tan enormes que hacemos, vaya y atraviese una montaña a ver si es tan fácil. Entonces creo que el reto de ingeniería ha sido muy importante en Colombia. Hemos trabajado mucho en la sostenibilidad de los proyectos, en el trabajo con las comunidades, pero aquí simplemente quiero dejarles los 6 proyectos de cuarta generación que ya hoy se encuentran entregados y en operación. Estamos hablando de Girardot Honda Puerto Salgar en el año julio de 2020 y van a ver la inversión de más de 1,4 billones de empleos generados y cuáles son los kilómetros de intervención. Tenemos Puerta de Hierro, Palmas de Varela y Carreto y Cruz del Viso. Se entregó en julio del año pasado, más de 790.000 millones de inversión y ojo, este era uno de los proyectos que cuando entramos en agosto del 2018 tenía un 1% de avance y hoy se encuentra terminado. Pacífico 2, también entregado en octubre del 2021, más de 96 kilómetros de intervención. Tenemos la Circunvalar de la Prosperidad Cartagena-Barranquilla, 1,7 billones de inversión, más de 9.000 empleos, 146 kilómetros. Vías del NUS, entregado en diciembre del 2021, transversal del Cisga tan importante en la conectividad ¿no? con el llano, 704.000 millones de inversión. Eso en cuanto a los proyectos de 4G que encontramos, en que están, nos falta por reactivar 2 que son los que les acabo de mencionar, 19 entregados. Yo creo que de verdad esas cifras se les queden porque a veces nos dicen es que ustedes no cuentan qué están haciendo, pero realmente se ha hecho mucho en infraestructura y creo que debemos continuar con esas buenas prácticas y pues a ustedes por supuesto les interesa que los contratos se ejecuten, que se ejecuten de buena manera. Concesiones del Bicentenario, esta también hace parte de la estrategia de reactivación post pandemia que se tiene. Estamos hablando de una primera ola que son 14 proyectos por un valor de 21 billones de pesos, estoy hablando solo de CAPEX, no de operación y mantenimiento, más de 600.000 empleos generados. Y acá vuelve nuestra premisa de intermodalidad, no solo carreteros, estamos hablando de 7 carreteros, de 4 aeroportuarios, 2 de navegabilidad, Río Magdalena, Canal del Dique y 1 ferroviario. Aquí lo que hice, sin entrar al detalle de cada uno de los proyectos, fue reunirlos por modo. Entonces tenemos que en los carreteros estamos hablando de los 7 proyectos, más de 1.120 kilómetros a ejecutar, con un CAPEX de más de 12 billones, los empleos generados y por supuesto todos los habitantes de las zonas de influencia que se benefician. ¿Qué tenemos hoy en los carreteros? 3 ya adjudicados. Tenemos la malla vial del Valle del Cauca, ya adjudicada, y ojo una cosa porque eso es importante también, en la historia no se había presentado tanto número de proponentes en un proceso adelantado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando muy duro en la estructuración de los proyectos,
que los proyectos estén bien estructurados. Malla Vial del Valle tuvo 8 proponentes. Eso, digamos, en la historia de las licitaciones no había pasado. 2, a lo sur. Todos sabemos los problemas de los accesos que tiene Bogotá. Es un proyecto que ya es una iniciativa privada, pero ya hoy está adjudicada. Y Accesos Norte 2. Nuestro eterno, para quienes transitamos mucho por el norte, ¿no? La autopista norte, la séptima, pues ya tenemos hoy un proyecto también adjudicado para iniciar, pues mientras está en etapa de preconstrucción, ya se firmó acta de inicio, para empezar obras. ¿Qué tenemos andando de esos carreteros? Tenemos las 2 troncales del Magdalena, es decir, la antigua Ruta del Sol, que ya no la nombramos así, se dividió en 2 contratos, ya se presentaron propuestas y esperamos estarlas adjudicando al finalizar este mes de mayo. Buga-Buenaventura, tan importante para la competitividad, para el comercio exterior, pues conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura. En ese avanzamos un montón en la doble calzada, la idea es que quede toda doble calzada. El Invías avanzó a través de obra pública en alrededor de 10 kilómetros, que está por finalizar de aquí a julio, y el resto se hizo por concesión, y es un proyecto que va a quedar adjudicado en este gobierno. Tenemos Buga, las 2 troncales, y tenemos adicional, bueno, eso en lo carretero. En los aeroportuarios, aquí básicamente tenemos iniciativas privadas que ya están radicadas en la ANI, ya se analizó, pues está en todo el análisis de prefactibilidad, factibilidad y en aprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda y el DNP. Estamos hablando de una inversión en CAPEX de 5 billones de pesos, los empleos que se generan, los habitantes beneficiados. Aquí hubo pues unas demoras porque pues el COVID nos llegó en la mitad de todo y la proyección de tráfico pues realmente se tuvo que reevaluar, aunque también debo decir, aunque no sea propiamente temas de infraestructura, que Colombia ha liderado la reactivación en materia de pasajeros, ya lo doméstico se excedió. O sea, ustedes ven a la gente viajando por todos lados, ya la excedimos y en lo internacional estamos llegando ya a los niveles prepandemia. Es decir, necesitamos infraestructura aeroportuaria, por eso tenemos hoy estas iniciativas privadas. ¿De cuáles estamos hablando? Aeropuertos del suroccidente, que básicamente es Cali, Neiva y Buenaventura, digamos con un asterisco porque en Buenaventura tenemos una situación puntual con la comunidad, consulta previa, no la hemos podido cerrar. Sin embargo, no queremos detener el proceso, además porque la concesión actual se vence, se les dio una extensión hasta diciembre de este año, se vence y ya toca pues adjudicarla. Suroccidente, queda abierta también el proceso durante este gobierno. San Andrés. San Andrés es un proyecto también que tiene una iniciativa privada, que se va a hacer un mejoramiento en el aeropuerto, ya también se está como solucionando un tema de unos predios con la gobernación, pero también esperamos dejarlo abierto en este gobierno. Cartagena, Rafael Núñez, a todos nos ha tocado también ya padecer que es un aeropuerto congestionado, hoy ya superó los 5 millones de pasajeros y realmente a mí me dicen del aeropuerto de Cartagena es que me toca decirle a las aerolíneas que no tengo dónde darles, o sea la gente quiere volar y las aerolíneas quieren llegar a Cartagena y no tenemos la infraestructura ahorita para eso, está congestionado. Esa iniciativa privada lo que va a hacer es llevar ese aeropuerto a 8 millones de pasajeros, mientras se desarrolla otra iniciativa privada que es la que ustedes de pronto han escuchado como Bayunca, que es un aeropuerto greenfield entre Cartagena y Barranquilla, donde la idea es llegar a más de 14 millones de pasajeros y que Colombia explote su potencial, su ubicación geográfica, su potencial turístico y lleguemos a competir con aeropuertos como Panamá, que muchas veces se nos lleva el tráfico por nosotros no tener, digamos, la infraestructura adecuada. Tenemos esos proyectos aeroportuarios que vamos a dejar abiertos en proceso ya para adjudicación. Fluviales, se los decía ahora, 2.8 de CAPEX, cuál es la longitud en kilómetros, los habitantes beneficiados y los empleos generados, pero acá es muy importante es que por primera vez desarrollamos este proyecto fluvial, proyectos fluviales, y acá es importante también decir que estamos o trabajamos no solo en la obra material, sino en generar un entorno institucional fuerte y de normativa fuerte y de política fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque tuvimos que trabajar en un documento de asignación de riesgos para proyectos fluviales, porque hoy teníamos un gran documento de política en materia de asignación de riesgos en los contratos de concesión, pero muy pensado en el carretero. Entonces nos tocó expedir documentos que fue para lo férreo, para lo fluvial y para lo aeroportuario, donde tenemos en cuenta cada una de las particularidades de los modos para hacer una buena estructuración, una buena asignación de riesgos y que los contratos no se conviertan en peleas después, sino que realmente responda a la realidad de quién está en mejor capacidad de asumir un riesgo. Y así lo hicimos para los proyectos fluviales. Realmente desde el momento cero, y lo debo decir, fue una obsesión el río, la APP del Río.
Esto ha tenido y dice, no lo van a sacar, no, sí lo vamos a sacar, lo vamos a dejar adjudicado. Tenemos más de 4 interesados en el proceso licitatorio que está en este momento y realmente eso va a ser transformacional para el país. Tenemos, no sé, Puerto Antioquia, que yo no me centré ahorita en puertos, pero recientemente el presidente estuvo en la primera piedra y uno dirá, pero ¿cuál primer? No, o sea, realmente es muy relevante porque la dinámica portuaria puede llegar a cambiar. O sea, realmente vamos a tener un nuevo nodo en el Golfo, que es Puerto Antioquia, en el Golfo de Urabá, porque tenemos las tradicionales, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, pero esta es bastante importante, una inversión bastante grande y logramos también destrabarla en este gobierno. Tenemos unos problemas prediales con el juez de restitución de tierras y logramos sacarlo adelante sentándonos obviamente en el marco de la comisión de la vicepresidente, que ella tiene, pues digamos, delegada por el presidente la coordinación en materia de infraestructura y ella lo que hace es sentarnos ahí, ¿a quiénes? A todos los sectores. ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesita? Avancemos. Y esa articulación tiene que mantenerse para que los proyectos puedan seguir avanzando. Ferroviarios, yo sí quiero decir que era meta de este gobierno la reactivación comercial de más de 1000 kilómetros de red. Y lo logramos antes de que se acabara el gobierno. O sea, el número de kilómetros reactivados con operación comercial lo hicimos. ¿Por qué? Porque invitamos a todos los actores, a quienes generan café, a quienes mueven productos y les dijimos, venga, que es que vamos, digamos, usted tiene una posibilidad que es moverse por el tren. Y logramos mover más de 30 veces la carga que nos había movido últimamente en el país por ese corredor central que les digo. En este momento, este proyecto que está hablando ahí es desde La Dorada hasta Chiriguaná, lo que les decía que ya tiene concesiones Chiriguaná-Santa Marta, que es bastante eficiente, pero si no tenemos esta en el mismo nivel de eficiencia, pues realmente las bondades no son las mismas. Este proyecto ya está finalizando su estructuración, ahí tienen la longitud, la inversión, en este momento en que estamos. Acá teníamos, ustedes saben que por sectores hay un cupo o un marco de gasto que hay por cada sector. Nosotros logramos, por nuestra eficiencia, por lograr resultados, lograr esa ampliación del cupo y por eso es que están viendo todos esos proyectos que hay acá. Hay otros sectores que, digamos, la ejecución no ha sido la misma y por eso logramos nosotros tener como este espacio. ¿Qué pasó con el tren Dorada-Chiriguaná? Que en este momento vamos a dar la discusión, por supuesto, hasta el último día que estemos acá, en el marco de gasto que se da ahorita de aquí a mitad de año, para que nos amplíen el cupo, para que este proyecto pueda ya iniciar su proceso de contratación. Pero está estructurado, está finalizando su estructuración y la idea es que quede contratado. Y ya, y finalmente decirles que, concluir nuestros proyectos, la intermodalidad y sobre todo que todos seamos conscientes que todos tenemos que trabajar articulados para sacar los proyectos, pero sobre todo que ustedes que continúan el trabajo, esto sigue acá, nosotros pues somos personas de paso y realmente es importante que todos seamos replicadores de las obras que se están haciendo, que todos participemos y ustedes también como partes bastante interesadas en los contratos sepan en qué están y que todos jalemos para el mismo lado y sigamos trabajando de manera articulada. Y pues de parte nuestra, nada, política de Estado, de verdad, la infraestructura debe ser así y creo que generamos cambios transformacionales con todo lo que les acabo de decir y esperamos que eso siga siendo así, digamos, en los próximos gobiernos. Yo les agradezco mucho.